Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y traemos un nuevo mensaje de la escatología bíblica ya realizada. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. Un nuevo mensaje, como decimos, en el nombre de Jesucristo, para que usted vaya creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Así que siempre le pedimos que tenga su lápiz, una agenda, para que pueda marcar todos los versículos, porque algunos versículos vamos a citar y otros solamente vamos a citar la referencia. Así que vamos a comenzar entonces con el título de este mensaje, es la resurrección de los muertos. Un tema bastante interesante, un tema de extrema importancia, porque todo el pueblo cristiano o no espera el tiempo de la resurrección de los muertos, y no solamente cristianos evangélicos, sino que de diferentes denominaciones, católicos inclusive. Así que, y por causa de este tema, existe una gran confusión. Pero veremos a la luz de la palabra revelada, que está escrita en la palabra, ¿cierto? Veremos en la palabra revelada toda la verdad, porque ella no miente. La Biblia no se contradice. Así que vamos a comenzar con Juan 5. Anótelo usted allí, por favor. Juan 5, 28 y 29. Y presta atención, qué versículo extraordinario. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ya? Presta atención. Dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que este es el tema entonces que dijimos, la resurrección de los muertos. Dice aquí que ellos, los que estuvieran allí en los sepulcros, que si los que están enterrados ya, como decimos, 7 palmos bajo la tierra, dice que oirán su voz. Increíble. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que no van a condenación. Así que esta resurrección de los muertos es llamada como la resurrección adiana. Adiana, ¿por qué? Porque antes de la resurrección del último día, el espíritu del hombre fue al Hades. Cuando muere, se fue entonces al mundo de los muertos, Hades. Y los impios fueron mantenidos en cadenas de oscuridad. Los impíos fueron para ese lugar. Y esas cadenas de oscuridad estaban reservadas para el juicio del último día. ¿Se entiende, cierto? El Hades, entonces, como decimos, es el mundo de los muertos. Y aquí hay algunos versículos que yo quiero que usted tome nota. En Lucas 16, versículo 19 al 31. Tenemos tres versículos acá. Juan 5, ya lo vimos, 28-29, donde entonces dice: esto no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¡Qué maravilla! Eso es algo que sin la revelación usted lee y no entiende nada, pero está muy claro. Tenemos otro pasaje bíblico también que habla sobre la resurrección de los muertos, que lo encontramos justamente en el libro de Daniel, y en el capítulo 1, en el primer capítulo y en los primeros versículos inclusive, que habla sobre la resurrección en el tiempo del fin. Y cuando habla el tiempo del fin, hermanos, todos pensábamos que era el fin del mundo, el fin del planeta, del planeta Tierra, y no es eso. Cuando habla del fin, ¿el fin de qué era? El fin de ese pacto, de la ley de Moisés. No es el fin del mundo ni el fin del planeta Tierra. Cuando habla del fin, entonces,
El fin es de ese tiempo, de esa dispensación, de la ley mosaica, de ese pacto, de esa alianza, porque entraría una nueva alianza. Entonces esa alianza tenía que tener un fin, y ese es el fin que habla la palabra de Dios, y nunca el fin del planeta Tierra. Así que veamos, en Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, dice lo siguiente, versículo 1 y 2 ya lo hemos leído también varias veces, ¿no? Pero dice así: en aquel tiempo, que le habla Dios al profeta, que era en ese tiempo Daniel, uno de los profetas mayores, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué pueblo era el pueblo de Daniel? El pueblo hebreo, el pueblo judío. Será entonces libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro era ese? Ya lo llamamos el libro de la vida. El versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esos que leímos primero acá en el libro de Juan 5, 28, 29, que dice que cuando el Señor llama, cuando toca la última trompeta, ellos oirán su voz. Vamos a ir llegando para que usted vea cómo se daría eso. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces aquí vemos una testificación también, él trayendo la profecía de lo que se escuchó en lo que quedó escrito en Juan 5, 28, 29. Así que unos para vida eterna y otros para horror, para condenación, para juicio. Porque en el tiempo que Él vino por sobre las nubes, que Jesús vino por sobre las nubes, fue el tiempo del juicio final, fue el juicio del fin, el fin de la dispensación, ¿ya? Y el momento de allí entonces se escucharía la trompeta y allí los muertos en Cristo resucitarían, pero eso no es físico, eso fue todo espiritual, porque sabemos, porque está escrito. Y al ver los tiempos que escribió Daniel y el tiempo que Jesús le está hablando a los discípulos, porque siempre le explicaba todas las cosas a los discípulos iban entonces entregando este evangelio de la gracia por todas las naciones, que era aquel lugar en Comene, era aquel lugar habitado donde estaban ellos viviendo. Entonces allí ellos tenían que ir comunicando todo esto, y era en aquella época, en aquella época. Y eso lo vemos entonces en Mateo 24, vamos a llegar al libro de Mateo 24, y el versículo 21, cuando él dice así: unos para vida eterna, en Daniel 12, unos para vida eterna y otros para horror, y era un tiempo más adelante, y aquí ya llegamos a ese tiempo que era más adelante, cuando Jesús ya en la manifestación de carne, cuando él vino a Jerusalén y estaba allí, cuando también judíos y romanos en complot de ellos mismos lo crucificaron. Entonces vamos a ver aquí Mateo 24, 21, que dice así: porque habrá entonces gran tribulación. Entonces aquí está el Señor Jesús comunicándole esto a sus discípulos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Aquí cuando habla mundo, entonces es también ahí el planeta. Hasta ahora, ni la habrá. Usted puede decir, pero hubieron guerras mayores que eso, con más gente, con diferentes armamentos. Sí, lo hubo, pero ¿por qué él dice aquí que no la habrá, que era desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá una gran tribulación como esa? ¿Por qué? Porque fue para el cambio de un pacto. No habrá otra guerra que venga para hacer cambio de pacto, ¿entienden? Por eso que él dice que esta dice, porque habrá entonces gran tribulación. Esa tribulación trajo la guerra, que fue entonces del ejército romano, cuando invade allí Jerusalén, y allí entonces hubo todo este sistema que el Señor hizo para cambiar la ley, de la ley mosaica a la gracia de Dios. Porque habrá entonces la tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Por
¿Por qué? Porque fue el cambio de ese pacto y nunca más ese pacto será cambiado. Y aquí mismo en el mismo libro de Mateo 24:34 testifica entonces que en aquella época y que no será más 20 siglos más adelante. El versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ves? Allí entonces el Señor estaba enseñando a sus discípulos el tiempo venidero para ellos, el tiempo venidero, y que fue entonces en Jerusalén. Y esto está registrado y se entiende ahora nítidamente y también a la luz de la palabra de Dios y en la historia. Así que fue único ese evento, ¿no? En Mateo 24 entonces el discurso del Señor es sobre la caída del templo en Jerusalén y el cambio de esa dispensación. El discurso fue único, ¿no?, a sus discípulos. Entonces fue un hecho que ya en aquel tiempo se cumplió. Y es indiscutible. Cuando alguien quiere contestar esto, no puede, es refutable. No puede, no hay cómo contestar esto. Porque está escrito en la palabra de Dios y nadie puede cambiar. Entonces, la resurrección de los muertos está interlazada con la caída de Jerusalén. Está interlazada en ese mismo periodo, en ese mismo tiempo, de los 3 años y medio de la gran tribulación. Fueron 3 años y medio que hubo cambios y ellos fueron viendo todos los hechos que fueron aconteciendo. Eso es lo que venía hablando de que el Señor vino por sobre las nubes y estaba aplicando juicio. Y en el lenguaje, como ya hemos hablado, que el lenguaje es un lenguaje que de la ley y los profetas, que era conocido para ellos. Y en relación a lo que habla de la resurrección de los muertos, como decimos, está interlazada con la caída de Jerusalén en el juicio del año 70 del primer siglo después de Cristo, ¿no? Y esto es bíblico. En 1 Corintios 15, 51, vamos a ver ese 1 Corintios 15, y en el versículo 51, capítulo 15, y el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí está el apóstol Pablo ya, me parece que ya está más o menos por el año 56 enseñando esto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando también el apóstol Pablo les enseñaba también allí a los que estaban escuchando, discípulos o no. O sea, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así como cuando usted pestañea, en un piscar de óleo, como dicen en Brasil, en un piscar de óleo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ve? Entonces en el versículo 52, te vaya tomando nota allí y vamos a llegar hasta el 57. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando dice que esto es, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, es el alma, es el espíritu que se tiene que vestir nuevamente. Hay una nueva vestimenta para este espíritu nuestro, cuando ya estemos ya pasando para el Señor. Esto aconteció en este tiempo de la resurrección de los muertos, que estos muertos estaban allí todavía bajo tierra, estaban en los sepulcros, estaban en el lugar de los muertos, y había allí entonces un mundo también diferente, un mundo que no es el mundo nuestro de los vivos, sino que es el mundo de los muertos. Allí estaban. Dice que los buenos estaban esperando la resurrección para ser transformados su espíritu y volver retornar al Señor, pero en espíritu. Y los muertos estaban como en cadenas, encadenados hasta el tiempo del juicio. Entonces son dos tipos de cárcel que había en el mundo espiritual. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Versículo 55, que lo conocemos mucho, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias son dadas a Dios, que nos dio victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? En aquella época, como decimos, en el primer siglo. No piense usted que esto es para nosotros. Nosotros no vamos a vivir este tiempo, nuestro espíritu no va a bajar a ese lugar de los muertos. Porque si usted es de Cristo, entonces usted sube con el Señor. Importante esto entenderlo. Léalo bien y usted medite. Entonces el apóstol Pablo le fue entregando el discernimiento, porque él recibió la revelación, pero para esto necesitaba el discernimiento, para poder explicar lo que el Señor le estaba informando a él. Entonces le fue entregando allí la revelación y con el discernimiento que el Señor le da de la resurrección de los muertos. Y él se incluye, como que él también iría a estar allí en aquel tiempo de la resurrección de los muertos, pero no alcanzó, porque él fue decapitado antes, en el año 68. Pero él se incluye. Usted puede ver esto de aquí, en el versículo 51, cuando él dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Entonces él está colocándose en primera persona, él. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sí, fue transformado, pero él ya estaba desde el año 68 en esa habilitación espiritual que nosotros también recibimos por causa de ese juicio final que el Señor lo realizó allí en el Hades. Cuando él fue allí al Hades, entonces él liberó los suyos, los predestinados, sus hijos, y los demás quedaron entonces en condenación perpetua, en horror, dicen, en horror. Por eso es que tenemos que leer esto con calma. Así que en el versículo 51 él se coloca en primera persona: nosotros dormiremos, seremos. Y vea que él escribió esta carta en el año 56, él fue decapitado en el año 68, así que tuvo bastante tiempo para enseñar esto. Y esto entonces dentro del periodo del primer siglo. Entonces el tiempo es específico y es muy claro. Entonces ellos deberían estar muy preparados para el tal acontecimiento que ya se aproximaba, y eran ellos los que deberían estar muy atentos. Nosotros tenemos que estar atentos también, pero no esperando la resurrección de los muertos, sino que atentos al conocimiento para poder enseñar lo que es correcto, conforme a lo que está escrito en la Biblia. No tenemos que estar esperando más nosotros la resurrección de los muertos. Así que en la Biblia nunca, también otra cosa importante, en la Biblia nunca habla de cuerpos resucitados, Nunca habló de resurrección del cuerpo o resurrección física, y sí de resurrección de los muertos. Nunca dijo que era el cuerpo, lo que significa que no existen los cuerpos saliendo de los sepulcros. Eso fue una invención. Ya un día vamos a traer un mensaje en donde podemos traer claramente dónde es que nació esa invención de que los cuerpos irían a volar, saliendo de los sepulcros irían a volar con el cuerpo humano. No. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo habla y dice que es un misterio. Era para prestar atención, era un misterio, que los misterios están escritos, pero hay que tener el discernimiento espiritual para poderlo entender, y requiere del discernimiento, es necesario. Entonces veamos que aquí se ven dos grupos: los que están con vida por causa del cambio de pacto y del juicio final, en el año 70, y que al terminar sus días en la tierra serían resucitados incorruptibles, serían transformados. 1 Corintios 50, del 15 al 53. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él no estaba en el cuerpo físico,
y sí en el espíritu, porque allí, como decimos, él murió en el 68. Entonces él no tuvo que esperar la resurrección, como nosotros no tenemos más que esperar la resurrección. La muerte jurídica reinó desde Adán, hasta Moisés, y allí terminó. Entonces no tenemos que pasar más por un juicio. Ahora, si usted peca, si usted hace algo errado delante del Señor, entonces hay consecuencias, pero no que usted va a ser condenado, que va a tener que prestar cuenta allí con el Señor cuando usted muera, tiene que presentarse delante del Señor, no. ¿Me entiende? Así que, como en Hebreos dice, la muerte jurídica reinó de Adán por causa del pecado hasta Moisés solamente. Y en Hebreos 10:4 él dice, Dios, mi Padre y yo somos uno. Entonces lo que habló Jesús era el propio Dios allí hablando. Y antes de la caída de Jerusalén, toda la creación, judíos o gentiles, estaban bajo cautividad de corrupción y gemían. Dice que la tierra gemía con dolor de parto, esperando colectivamente la redención. Hasta ese tiempo. Eso usted lo encuentra en Romanos 8, del 19 al 23. Y el versículo 22, muy importante. A ver si lo podemos leer en Romanos 8, del 19 al 23. Lo podemos encontrar acá. Estamos cerquita. Romanos 8, dijimos, del 8, del 19 al 23. Del 19 al 23 dice lo siguiente, Romanos 8. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? No, perdón. Era del 19. Así. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la cautividad, La creación misma será libertada de cautividad, de corrupción, a la libertad gloriosa de hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Esto fue en el año 57 del primer siglo después de Cristo. Entonces estamos aquí leyendo, esto fue en el año 57 cuando fue escrito, pero ya vimos también que el apóstol escribió también en el año 56, fue escribiendo hasta el año 68 cuando fue decapitado, porque estando preso, él escribía de la misma manera, siempre estaba escribiendo. Así que tenemos otro versículo que quiere que usted marque, por favor. Efesios 1:14, Efesios 5:27, Apocalipsis 19 del 7 al 9 y Apocalipsis 19 del 7 al 9. Por eso, en el cruzamiento de los dos pactos, ley y gracia, la iglesia continuó bajo el dominio del pecado y la muerte. Escuchen, en el periodo de la transición de la cruz al año 70, aún imperaba la ley mosaica. Ella cayó, la ley mosaica fue retirada a la caída de Jerusalén y cuando vino abajo ya el templo. Allí entra la gracia de Dios completamente hasta el día de hoy. Por eso dice que en el cruzamiento de los dos pactos, ley y gracia, la iglesia continuaba bajo el dominio del pecado y la muerte, esperando la redención de los hijos de Dios. El tiempo cuando el beneficio de la sangre de Cristo vendría en pleno derecho y los elegidos resucitarían, ¿no? Y recibirían la inmortalidad y el derecho filial divino. Gloria a Dios por eso. Entonces, todos los que murieron en el tiempo después de la cruz de Cristo,
iban igualmente al Hades, porque se esperaba el juicio del último día. Muchos murieron durante el periodo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Todos aguardaban la redención. En Apocalipsis 1:18, por causa de la mala interpretación de este texto, muchos creen que esto representa la resurrección del cuerpo físico. Apocalipsis 1, en el libro de Apocalipsis 1 y el versículo 18. A ver qué nos dice. Y el que vivo y estuve muerto, a ver, vamos a ver el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí el apóstol Juan, que está hablando ya casi llegando al año 68. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso que ya se llamó entonces el tiempo, ¿no?, de la resurrección de los muertos, no de los cuerpos, ¿no? Entonces aquí, por causa de la mala interpretación de este texto, muchos piensan que esto representa la resurrección del cuerpo físico. No, veamos su verdad. El significado de la tal resurrección es la manifestación, en la manifestación de carne. Jesucristo fue, en la manifestación de Jesucristo en carne, cuando Él resucitó. ¿Se recuerdan? Que después que lo crucificaron, Él resucita. Pero cuando Él resucitó, esto no significa que era el juicio final. No era el tiempo de cuando Él vino por sobre las nubes, porque Él apareció allí en su cuerpo, que mostró sus marcas, ¿no? Fue para mostrar su poder sobre el Hades. Porque muchos no creyeron que Él era el Hijo de Dios, pero ese no fue entonces el retorno por sobre las nubes. Jesús resucitó para mostrar su dominio sobre la muerte. Y observe que Él mismo retiró la piedra, Él salió de ese lugar, dejó el sepulcro abierto para que los hombres vieran que era Hijo de Dios y que tenía todo el poder, ¿eh? Y simboliza la victoria sobre la muerte, porque Él resucitó y Él no estaba allí. Ahí inventaron que los judíos lo habían sacado, lo tenían escondido. No, nada de eso. En Apocalipsis 1:18 es lo que recién acabamos de ver. Dice que Él estuvo vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No, nunca va a morir, Él es eterno. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que en Apocalipsis 1:18 dijo que Él tenía la llave del Hades. Entonces Él abrió el sepulcro y salió. Y Él libertó, ¿eh?, el espíritu de aquellos que estaban allí en el Hades por muchos siglos. Entonces Él resucitó físicamente, pero la resurrección de los muertos no fue físico, fue espiritual, la de los muertos, pero Él resucitó físicamente. Así que él no tiene cuerpo físico, Él no tiene la materia orgánica que nosotros tenemos, porque Él es espíritu. Entonces resucitó. Así Dios se mostró hablando a través de Jesús. ¿Entienden? El propio Dios se hizo hombre. Es que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vino a la tierra, pero vino en esa manifestación de carne llamada Jesús. Y como nació en Nazaret, entonces decimos que nació en Nazaret, entonces decimos que es Jesús de Nazaret. En Romanos 1:4 testifica, Romanos, vamos a llegar allí en Romanos 1:4, que usted puede ver también aquí, puede anotarlo, puede buscar también, igual que yo acá, en el libro de Romanos. Vamos a llegar al libro de Romanos 1 y el versículo 4. 1:4 dice lo siguiente: y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces allí ellos creyeron, sí, que era Hijo de Dios.
porque lo persiguieron, lo trataron mal, lo mataron, lo crucificaron, pero Él resucitó. Entonces, nadie lo resucitó, Él se resucitó para mostrar entonces el poder sobre la muerte, sobre Hades, para mostrar que Él era hijo de Dios y en el final era el propio Dios. Testificando entonces, y los cuerpos que resucitaron, también hubieron unos pocos que resucitaron allí, fue exactamente para mostrar el poder que Él tiene. Por eso que resucitaron algunos muertos. Y eso fue algo único. Nunca más sucedió, porque fue solamente una demostración de poder del Señor en aquel momento. Así que Él mostró a los judíos que Él era el Mesías prometido. Declaró ser hijo de Dios. La verdad que Él no era hijo de Dios, sino que el propio Dios, porque el propio Dios dice en Juan 10:30, que me gustaría también verlo, porque también en el libro de Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Así que no hay, porque hay muchas denominaciones que dicen que entonces son tres personas distintas y un solo Dios. No. Existe solamente un Dios y Él tiene todas esas personalidades. Tiene la personalidad de Hijo, de Padre y de Espíritu. Entonces hay que conocer bastante la Biblia para poder hablar y enseñar. Yo estoy aquí aprendiendo también, igual que usted. Yo y mi Padre somos uno, dijo. El propósito del sepulcro abierto fue para eso. Fue para que el hombre entrase y viera que Jesús había resucitado verdaderamente. ¿Y quién lo resucitó? Él mismo. En Lucas 24:48 usted lo puede anotar. Dice: vosotros sois testigos de estas cosas. En el libro de Lucas, Jesús está hablando a sus discípulos. Y en 1 Corintios, cuando habla el apóstol Pablo, 15:50, usted también lo puede anotar, dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios o el reino de los cielos. Carne y sangre no entra. ¿Cómo es que iban a resucitar los muertos volando hacia el cielo? ¿Y cómo irían a entrar con ese cuerpo cuando la Biblia dice que carne y sangre no entran allí? Carne y sangre no entran en el cielo. Así que, resumiendo, la resurrección de los muertos, tan esperada por la tradición religiosa, fue un evento ocurrido dentro del periodo de la iglesia, el primer siglo, la primera era cristiana, en el año 70. Fueron que sucedieron todos los asuntos que Él los tenía ya preparados, y todos los asuntos escatológicos están cumplidos. De la escatología bíblica estamos hablando. Entonces, del primer siglo, en el año 70, donde santos e injustos entraban en el Hades en aquel tiempo, pues el pecado y la muerte tenían poder sobre ellos. Todos los que estaban vivos antes del 70 después de Cristo, todos los que murieron antes del año 70, no estaban exentos de ir allí al mundo de los muertos, al Hades, como dijimos en el comienzo, que todos tenían que ir allí. Entonces lo escuchábamos como el tiempo de la resurrección de los muertos no habla de la resurrección de los cuerpos, nunca habló de la resurrección de los cuerpos. Y el Hades también fue abolido, también fue nulo, quedó sin efecto. Tanto quedó sin efecto el sistema que había en ese tiempo, la ley del pecado, que era la ley mosaica, dejó de existir. El Hades también dejó de existir. Los justos se apoderaron del reino y los condenados o los injustos fueron para dentro del lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que el justo hoy va directo al cielo. Después de la muerte del cuerpo, sube el espíritu que vuelve a Dios, como está escrito en Eclesiastés 12:7, me parece. Así que 2 Corintios 5, del 1 al 10, usted lo puede anotar. Apocalipsis 20, del 11 al 15, que habla del lago de fuego. Importante que usted vea estos versículos,
Voy a repetir, Apocalipsis 20, del 11 al 15, allí se ve el lago de fuego y quién está allí, quién lo envió allí. Lea, hermano, usted tiene que leer la palabra de Dios para entenderla mejor. Lea, es importante también, para después usted enseñar lo que es correcto. Porque yo me tuve que retractar delante de mucha gente, porque yo también era religiosa, 100%. Y yo enseñaba entonces algo que estaba completamente errado. Hoy en día estamos estudiando para poder entregar un mensaje que traiga lo que es correcto, según la palabra de Dios. Y en Lucas 17, del 20 al 22, dice que el reino es espiritual. Anótelo por favor. Lucas, que lo quiero ver. Lucas, aquí un poquito más adelante, el libro de Lucas 17. Y con esto estaríamos terminando este mensaje sobre la resurrección de los muertos. Tema importantísimo, importantísimo para todos aquellos que son cristianos o no. Porque todos sabemos, y hemos escuchado alguna vez sobre la resurrección de los muertos, que no es físico, es espiritual. Lucas 17, del 20 al 22. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirá helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Sí, van a llegar los falsos profetas que van a decir, él estaba hablando aquí, el propio Señor a sus discípulos, iban a llegar los falsos profetas, iban a decir, él allá, porque está allá, Jesús está allá, no vino a las Américas, está por acá. Nada de eso, eso es invención del hombre. Y aquí dice de que no será visto físicamente, eso es lo que dice, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque es espíritu. El reino de Dios es espiritual. Y cuando Él vino cuando vino por sobre las nubes, de una manera espiritual. Y de allí en adelante, para la gloria de Dios, Cristo reina. Y va a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Gracias y paz.